Bueno, tenemos el repaso del tema 28. ¿Cómo se llama este tema? Vean qué nombre tan hermoso tiene. Un día especial para encontrarnos con Jesús. Ay, qué bonito se llama este tema, ¿verdad? Bueno, ya recordábamos pues allá en el catecismo que cómo celebramos el domingo, qué hacemos el domingo, qué es lo que más nos gusta del domingo, ¿verdad? Y ustedes mismos decían, no, pues es que estamos en casita durmiendo, o que andamos en el fútbol los niños, o que vamos a la playa, que vamos de paseo o hasta visitar a los abuelitos, ¿verdad? Es un día pues también de que vamos a la misa, dijeron algunos. Qué bueno que ya tengan presente pues que el domingo es día de ir a la Eucaristía, que se le llama como Eucaristía, la Santa Misa o Acción de Gracias. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ya vimos pues todo lo que nos gustaba del día domingo. Bueno, pero ¿por qué vamos a ver el domingo? ¿Por qué es tan importante el domingo? Porque ¿qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? El domingo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama también al domingo? Día del Señor. Al día domingo se le conoce como Día del Señor y además es el primer día de la semana. Por ahí luego les pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana? El lunes. No, el lunes no, es el domingo, el primer día de la semana, que comemos, descansamos, pues nos alimentamos de Dios para estar fuertes, para trabajar desde el lunes, ¿verdad? Toda la semana. Bueno, y entonces ya vimos pues lo que es el domingo. Ahora vamos a ver que Jesús pues nos dejó el encargo, ¿verdad? En la última cena del jueves santo, que les dijo a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía, ¿verdad? Estar alimentándonos pues cada 8 días. Pero bueno, ya ahorita se hace hasta 2 veces, 3 veces al día, ¿verdad? Si vas a la Santa Misa, todos los días, bendito Dios que tenemos la Santa Misa. Y Él prometió que siempre estaría con nosotros. Bueno, vamos a ver cómo lo hizo, cómo pasó todo esto. Bueno, tenemos la cita que está bien larguita, ¿verdad? La de Lucas 24, del 13 al 33. Está muy larguita. Pero bueno, se las voy a narrar un poquito, ¿verdad? Que no va a estar tan exactamente así, pero ¿por qué? Para que se haga chiquito el tema. Ya vimos toda esta cita ahí en el catecismo, ya la leímos, ¿verdad? Bueno, ahora aquí nada más la vamos a reflexionar un poquito. ¿De qué trata esta cita? Los discípulos de Emaús. Bueno, ya les decía yo pues que cuando yo iba al catecismo, cuando estaba pequeña, como ustedes, cantábamos un cantito, ¿verdad? Que se llama Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Bueno, la fracción del pan, ¿qué es? Partir el pan para que todos comamos. Esa es la fracción del pan. Bueno, empezamos pues. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Lucas? Pues los discípulos, ya nos quedó bien claro qué es discípulo y qué es apóstol, ¿verdad? Bueno, los apóstoles son los 12 que él eligió, ¿verdad? Bueno, que luego Judas por ahí se colgó y ya le quedaron 11, pero luego le invitaron a otro y ya se completaron otra vez los 12. Esos son los apóstoles. Y los discípulos es como yo y como ustedes. Esos somos los discípulos, los que escuchamos la palabra de Dios y queremos aprender de ella. ¿Para qué queremos aprender? Para salvarnos. Esa es la finalidad. Aprender la palabra de Dios para llevarla en obras, ¿verdad? Haciendo lo que Dios nos pide y al finalmente irnos con Dios. Bueno, entonces pues vamos a meditar esto. Miren, aquí están, estos dos son dos discípulos. Estos son discípulos, no son apóstoles. Estos dos son discípulos. Vamos a hablar de estos dos, ¿verdad? En la Biblia nada más menciona el nombre de uno que se llamaba Cleofas. El otro no sabemos cómo se llama. A lo mejor eras tú, a lo mejor era yo, ¿verdad? Bueno, entonces el otro por eso no tiene nombre, porque el otro eres tú, ¿verdad? Bien. Cuando Jesús pues ya andaba predicando, él ya les había anunciado que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no lo entendían y no entendían esto, ni lo aceptaban tampoco. ¿Cómo? Tú siendo Dios, no te puede pasar esto. Pero bueno, entonces ellos vieron pues cómo
apresaron a Jesús, cómo lo trajeron con Pilato y todo, sentenciándolo, y luego cómo le hicieron cargar la cruz, y en esa cruz ibas tú y iba yo. Ya lo vimos en un tema, ¿verdad? En esa cruz te llevaba a ti, me llevaba a mí, nos llevaba a todos, los de aquel tiempo, los de ahora y los de un futuro. Bien, entonces ellos lo vieron pues cuando lo clavaron de la cruz, y algunos cuando lo bajaron y lo enterraron. Así que estaban bien seguros pues de que Jesús había muerto. Pero se les olvidó que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y entonces el domingo murió, el viernes, sábado, y le tocaba resucitar el domingo. Entonces ellos esperaban, amaneció el domingo. ¿Qué esperaban? No sé cómo se imaginaban ellos, ¿verdad? Que Jesús iba a aparecer. Aquí está. Pues no, así tampoco. Entonces Jesús sí se apareció, pero no así como ellos se imaginaban. No sé cómo se imaginarían ellos o cómo esperaban de ver esto. Entonces, el domingo, María Magdalena se levantó muy tempranito, porque al Señor, acuérdense que ya vimos que no lo habían preparado, ungido, ¿verdad? Ese tema lo vimos en la muerte de nuestro Señor. Entonces María Magdalena se levantó tempranito, preparó los ungüentos, los perfumes para ir a embalsamar el cuerpo, y se fue tempranito, ¿verdad? Y entonces cuando llega, no encuentra al Señor. Pero bueno, también luego vemos que ella está buscándolo y finalmente lo reconoce, ¿verdad? Cuando ella lo confunde con el jardinero, ¿verdad? Que le dice, tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Y entonces María empieza a negociar con Jesús mismo, y ella no lo reconocía, pues estaba llorando tanto que las lágrimas le empañaban los ojos y no lo podía reconocer, hasta que Jesús le dice, María. Y cuando ella escucha el nombre María, dice, ¡oh, Raboní! Y se llena de contentamientos, que le dice, no me toques. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, ¿verdad? Y entonces María va rápidamente a dar este mensaje. Pero, ¿qué pasó? Que los apóstoles y los discípulos no creyeron. Dije, nah, si nosotros lo vimos morir, ¿cómo que lo ibas a ver tú? Así que no le creyeron. Bueno, entonces como ya era el domingo, dijeron unos, bueno, pues aquí ya se acabó todo, vámonos ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Y unos empezaron a ir. Entonces estos son dos discípulos de los que también dicen, pues vámonos de aquí, ya no hay nada que hacer aquí en Jerusalén. Y entonces deciden irse lejos a un pueblito que se llamaba Emaús. Y estaba lejecitos el pueblito, Tenían que caminar 12 kilómetros, nada más para llegar al pueblo de Emaús. Así que se pusieron en camino y se van. Y por el camino ellos van plática y discutiendo, ¿verdad? Todo esto que ha pasado. Y de repente, sí, les aparece Jesús y se pone a caminar junto con ellos. Y ellos no lo reconocen que es Jesús en persona. Y ellos no lo podían reconocer. Sus ojos también estaban así todos nublados, así empañados, que no lo reconocían. Y entonces les dice Jesús, ¿de qué van discutiendo? Y entonces se regresa el que se llamaba Cleofas, ¿verdad? Que es el único que menciona, y dice, ¿cómo? ¿Acaso tú no eres judío? ¿Eres acaso el único que no sabe lo que acaba de pasar aquí en Jerusalén? Y entonces le dice Jesús, ¿y qué pasó? ¿Cómo? Pues todo este asunto del profeta, dice que era un profeta poderoso en obras, en palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Dice, pero bueno, nuestros jefes, ¿verdad? Nuestros sacerdotes, maestros de la ley, lo condenaron a muerte y lo colgaron en la cruz. Dice, bueno, en realidad ya van 2 días. Y con ese día eran 3. Dice, ya van 2 días. Dice que aunque en realidad, muy de mañana, unas mujeres fueron al sepulcro. Dice, y no lo encontraron. Nos dijeron que no lo encontraron, que había resucitado. Como diciendo ellos, pero nosotros no lo vimos. Y si no lo vemos, no lo creemos como Santo Tomás, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, ¡ay, pero qué poco entienden ustedes, ¿verdad? Qué lentos son de corazón para creer todo lo que tenía que pasar. ¿Acaso no tenía que ser así, que el Mesías tenía que padecer para entrar a la gloria? El Mesías tenía que padecer en la cruz, morir para poder entrar a la gloria. Y entonces Él les empieza a interpretar, les empieza a explicar
escritura, dice, les empezó a explicar toda la escritura, empezando desde Moisés hasta acabar con los profetas, y el último profeta fue Juan Bautista, el que anunciaba a nuestro Señor Jesús, que decía, enderecen los caminos, ¿verdad? Bueno, imagínense, todo el camino, ¿cuántos kilómetros? 12 kilómetros, así que les habló todo, desde la mañana que salieron de Jerusalén, hasta toda la tarde, que ya cuando se estaba oscureciendo, que llegan casi a Emaús, ¿verdad? Y entonces cuando llegan a Emaús, ellos pues se pasan a donde se van a quedar, ¿verdad? Y entonces Jesús hace como que se va, y entonces ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque está cayendo la tarde y se termina el día. Ay, cómo me encantan estas palabras. Hagan las suyas para que también ustedes le digan así al Señor, quédate conmigo, Señor, esta noche. ¿Sí? Acompáñame. A mí me gustan mucho estas palabras. Entonces les dice, y Él se queda con ellos. Entonces, cuando ya están adentro, se dan cuenta. ¿De qué se dan cuenta, niños? De que no habían ido al baño. No habían ido, no les había dado ganas de ir al baño, no les había dado hambre, no se habían cansado, no decían, ay, hay que descansar, ¿dónde está una sombrita para descansar? Se dan cuenta de todo eso y dicen, pues si no hemos comido, ¿verdad? Entonces hay que comer, y por eso es pues que se ponen a la mesa y sacan ahí sus lonches, ¿verdad? Sus panes, sus vinos que han llevado para calentarse, ¿verdad? Porque el vino lo utilizaban para que su cuerpo se calentara por el frío. Y entonces sacan el pan y todo, a lo mejor hasta un quesito, ¿verdad? Que llevaban por ahí. Bueno, ellos usaban mucho los quesitos de leche de cabra, ¿verdad? Entonces, así que, o de las ovejitas, acuérdense que tenían muchas ovejas, ellos eran pastores. Y bueno, sacaron yo creo sus quesitos ahí, vamos a comer pan con quesito, ¿verdad? Y vino y bien contentos. Y entonces en ese momento pues Jesús tomó uno de los panes, ¿verdad? Y dando gracias, lo partió. Ya veíamos pues cómo Jesús partía el pan, siempre así dándose para afuera, como diciendo para ustedes. Y entonces Él dio gracias, partió el pan y se los dio. Y en ese momento cuando se los dio, desapareció, ya no estaba Jesús. ¿A dónde se fue Jesús? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se desapareció? Yo les decía, ¿por qué se desapareció el Señor? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre y tendrá vida eterna y vida en abundancia. Entonces Jesús pues ya se había dicho que Él era el pan. Por eso es que cuando él parte el pan, se desaparece. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió en el pan. Se metió en el pan. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos comer. Y entonces ellos se lo comieron. Miren, qué bonito. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él cuando sanaba, tocaba a las personas, ¿verdad? Les ponía la cabeza, así la manita en su cabecita, les decía, no llores más, o tus pecados te son perdonados, o tu fe te ha sanado, ¿verdad? Los tocaba. Jesús ahora no se conforma con tocarnos, ahora dice, yo me convierto en pan para no solamente tocarlos, porque quiero estar, que me coman para yo venir a vivir en su corazón. Por eso nos comemos a Jesús. ¿Y a dónde se va? Se va para adentro. ¿Por qué? Porque Él viene no solamente a tocarnos, sino a llenarnos de su presencia. Ven, eso es lo hermoso de Entonces esta fue una Eucaristía, una misa pequeñita, ¿verdad? Que nuestro Señor pues hizo. Y entonces los apóstoles, no, que no eran los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, ¿verdad? Y algunos discípulos. Entonces ellos dicen, con razón, dice, cuando veníamos por el camino y que Él nos hablaba las escrituras, dice, ¿no sentías como que el corazón nos ardía? Pues cómo no, estaban contentos. Cuando se está con Jesús se tiene todo. Cuando uno está lleno de Jesús, no se tiene hambre, no se tiene sed, no se tienen ganas de ir al baño, no se tienen ganas de descansar. ¿Por qué? Porque se está con Dios, y tenerlo Dios lo tiene uno todo, ¿sí? Quien tiene a Dios, todo lo tiene y nada le falta. Jesús mismo lo dijo, vengan a mí los que estén sedientos. Por eso es que cuando estamos con Jesús, ni sed da, ¿verdad? Bueno, así que ellos dijeron, ¡ay, qué bonito! Y entonces que dijeron, bueno, vamos a dormirnos ya porque ya es noche. No dijeron eso, sino que
se regresaron inmediatamente a darle la noticia a quienes, a los apóstoles que se habían quedado allá, los 11 apóstoles y algunos de sus compañeros discípulos. Y entonces regresan, caminaron toda la noche y llegan allá. Y entonces llegan y dicen, los encuentran reunidos y entonces ellos los ven venir, dice, como diciendo, sé de lo que se perdieron, ¿verdad? Y entonces les dicen, Jesús resucitó, Simón lo vio. ¿Y quién era Simón? Pedro. Dice, Simón lo vio. Y entonces ellos cuentan cómo también ellos lo habían visto, pues, y cómo se les había aparecido y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Qué hermoso, niños! Y todo esto, ¿qué día sucedió? El domingo. Bueno, vamos a ver, ¿por qué el domingo es tan importante para todos nosotros? Aquí vamos a ver. En Juan 21:18 dice el primer día de la semana. El primer día de la semana ya vimos que es el domingo. Y aquí nos habla pues que María Magdalena fue muy tempranito, ¿verdad? Ahí es donde está, Juan 20:18. Pero luego acá en la de Juan 20:19-23 nos dice ese mismo día, el primero después del sábado, ¿cuál es? El domingo. O sea, ¿qué pasó ese mismo día? Llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, ahí es donde les dio ya lo vimos en un temita, donde Jesús se aparece, les dice, la paz esté con ustedes. Y entonces les dice, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quien no, les quedarán sin perdonar. Ahí fue donde les dio este mandato, que fueran a perdonar los pecados. Bendito Dios, cuántos regalos nos dejó. Y bueno, y en esta cita de Juan 20:26, 8 días después, ¿qué día es? Otra vez, domingo, ¿verdad? A los 8 días vuelve a ser domingo. Estaban otra vez todos los apóstoles ahí reunidos en la casa, pero esta vez estaba Tomás. La otra vez, pues se habían dispersado y Tomás todavía no llegaba. Y entonces ya le habían dicho a Tomás, mira, cuando tú no estabas, vino el Señor. Y entonces dijo Tomás, yo no creo. Si yo no meto mi dedo en sus manos y mi dedo en su costado, yo no creo. Así que Tomás, eso había sido lo que había dicho. Y entonces ese día sí estaba Tomás aquí en Juan 20:26, para que luego lo vean. Y allí ahora sí estaba Tomás. Y entonces llega Jesús otra vez y se aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con todos ustedes. Y entonces, ¿qué le dice a Tomás? Tomás, ven acá, trae tu mano y métela en mis dedos. Y trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree, ¿verdad? Incrédulo. ¿Qué es una gente incrédula? Una gente que no cree, ¿verdad? Y entonces dice, benditos los que creen sin haber visto. Nosotros somos benditos, niños, porque nosotros no vimos nada de estas maravillas, ¿verdad? Pero nosotros las sabemos por los apóstoles y nosotros creemos. Así que nosotros siéntanse benditos y sintámonos benditos, porque nosotros creemos, porque ellos no lo han dicho. Bueno, yo lo creo también. ¿Por qué? Porque a mí me han pasado muchos milagros, muchas cosas bonitas. Entonces, ¿cómo no creer que Dios es tan real? Bueno, los que no lo creen se lo pierden y van por ahí vagando como ovejas sin Dios, sin su amor y sin pastor. Ahí todas perdidas, ¿verdad? Oh, que no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos todo, ¿verdad? Bueno, y entonces, pero en ese momento, ¿qué dice pues Tomás? Oh, Señor mío y Dios mío. Y Tomás cae de rodillas. Es lo que nosotros decimos cuando el Padre alza el pan consagrado, ¿verdad? Bueno, que no es así como un pan, pero ya lo sabemos cómo es, ¿verdad? La Eucaristía en blanco, así. Entonces, nosotros cuando Él alza y dice, este es el cuerpo de Cristo, Señor mío y Dios mío. Santo Tomás nos dejó esas palabras, que nosotros siempre sepamos reconocer, pues, a nuestro Señor. Que nunca el Señor pase desapercibido para nosotros, ¿sí? Así que nosotros aceptémoslo y amémoslo. ¿Y qué nos dice en Hechos? En Hechos 20:7. Este es de puros hechos donde se aparecía el Espíritu Santo. Bueno, ahí nos dice cómo vivían las primeras comunidades. Bien unidas, ¿verdad? Sí, unidas, donde se reunían. ¿Para qué se reunían? Para la fracción del pan, para comer el pan, para hacer lo que el Papá Dios había pedido, ¿verdad? Que hicieran esto en memoria de Él. Bueno, y terminamos con estas preguntas. Ahora,
¿Qué hacen en tu colonia? ¿Tú qué ves que hacen en tu colonia tus vecinos el día domingo? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor dicen, no, pues yo ni me fijo. Bueno, y si no te digas, ¿qué hacen en tu casa el día domingo? ¿Para qué lo utilizan? ¿Para ir a la Santa Misa? Si es el Señor el centro, sí, porque el domingo es el corazón del domingo es la Eucaristía. Y sin corazón no hay vida. Así que si nosotros nos arrancan el corazón, pues no tenemos vida. Así que el domingo, el corazón del domingo es la Eucaristía. Así es como nosotros tenemos que celebrar el domingo con la Santa Eucaristía, dando gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, y 3 preguntas que vienen allí en su libro. La primera dice, ¿qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? El domingo. Facilita, ¿verdad? Y luego la segunda era, ¿cómo se le conoce el día domingo? Día del Señor. El domingo es día del Señor. Y bueno, y para todos nosotros los católicos, ¿cómo celebramos el día domingo? Con la Eucaristía, asistiendo a la Santa Misa y también siendo solidarios con los demás, ¿verdad? Con el que nos necesite y descansando también allí en familia o en la camita. Ay, este día es para dormir. Bueno, para los que trabajan mucho. Bueno, y entonces, ¿qué compromiso nos vamos a llevar ahora que nosotros nos dimos cuenta de este tema tan hermoso, niños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora el día domingo? ¿A qué nos comprometemos? Pues ¿a qué? A que una vez que ustedes hayan hecho su primera comunión, siempre estén lavados, confesados. ¿Para qué? Para que se puedan alimentar del cuerpo y la sangre. A eso comprométanse, niños. Y mamás, padrinos, por favor, comprométanse también. ¿A qué? A que el día domingo démosle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es el día domingo? Por eso Él lo hizo para Él. Porque Él quiere que ese día se lo dediquemos a Él. Así que démoselo. Y bueno, asistiendo, ¿cómo se lo vamos a dar? Asistiendo a la Santa Misa mucho amor y mucha entrega, respeto sobre todo. Y si no pueden asistir porque tienen un enfermito, bueno, ahí vivan la misa también. Ahorita ya se ve hasta por YouTube cuando uno no puede asistir, que estás cuidando a un enfermito que no puede ir. Vívanla también ahí y hagan todo, cuiden a su enfermito con amor. Bueno, hagamos todas esas cosas, seamos solidarios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no se nos olvide que está en cada persona. Bueno, ven el repasito.